Aquí estamos en Motortech, en IFEMA. Agradecer también a IFEMA que nos dé esta oportunidad de poder organizar este tipo de eventos y sobre todo dar las gracias en general, ¿no? Porque ya podemos estar organizando estos eventos, estos actos, vernos todos. Bueno, ya nos quitaron la mascarilla ayer, otra alegría grande que nos llevamos también. Y nada, vamos a hablar hoy sobre este foro importante, nueva ley y residuos y su impacto en el reciclado del neumático fuera de uso. El neumático fuera de uso tiene muchas connotaciones, no solamente el cliente, el usuario habitual piensa siempre en neumático nuevo, pero una vez que el neumático pasa una segunda vida, casi es más importante o más activa la segunda vida que tiene que la primera a la que está destinado. Vamos a contar contamos directamente con la participación de, pues de 3 personas que lo saben absolutamente todo en este sector, en este ámbito. Y también me gustaría reseñar un poco la presencia por parte de la Administración, ¿no? Del Ministerio de Medio Ambiente, que pues también nos va a dar su opinión sobre esta nueva ley que entra en juego. Voy a empezar a presentar a nuestros invitados de hoy. En primer lugar, Javier de Jesús Landesa, que es director operativo de TNU, que es Tratamiento del Neumático Usado. Javier, bienvenido, muchas gracias por asistir. Buenos días. Esperemos que hoy vamos a aprender bastante sobre el uso que se le da al neumático usado. Algo aprenderemos. Sí. Bien, en segundo lugar, jefe de área de la Subdirección General de Economía Circular, DG, de Calidad y Evaluación Ambiental, Secretaría de Estado de Medio Ambiente y MITECO, que es Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, importante la presencia de la Administración también en este sentido, porque todas estas nuevas leyes que se van produciendo, que van saliendo, pues tiene mucha implicación, por supuesto, y todo destinado en este caso, a reutilizar debidamente, ¿no?, el neumático. Y por último, contamos con Óscar Bas, que es secretario ejecutivo de ADINE, que es la Asociación de Importadores y Distribuidores de Neumáticos en España. Óscar, bienvenido. Buenos días, Chema. Te vemos muy activo en este evento de Motortech aquí con el tema del neumático. Sí. Pues en esta ocasión toca hablar del neumático usado, reutilizado, y pues esperemos que aprendamos bastante sobre todo esto. Tenemos preparado una intervención para cada uno de nuestros invitados, con unos bloques de preguntas, pues para profundizar un poco en lo que es la materia del neumático usado y para conocer más en profundidad en este sentido. Vamos a empezar con Javier de Jesús, de TNU. Javier, te voy a lanzar directamente 3 cuestiones importantes sobre el neumático usado. La primera es que ¿cómo afectará esta nueva ley de residuos reciente que se ha sacado? ¿Cómo afectará la nueva ley al sector del reciclado de neumáticos, por ejemplo? ¿Empiezo por ahí o Empiezo espero las por ahí 3? Directamente, sí, porque es una pregunta muy directa. A ver, la nueva ley de residuos está claramente orientada a incentivar el reciclado, la recuperación y la reutilización de residuos en general, no solamente del neumático, y penalizando o sancionando otros modos de valorización, como puede ser la energética o la eliminación. Entonces, claramente mejorará la situación actual en el caso del neumático en cuanto a su reciclabilidad, recuperación y valorización. Bueno, hablando de todo esto que nos comentas, ¿piensas que además habrá un antes y un después con la llegada de la nueva ley de residuos? Hombre, la ley de residuos introduce muchos cambios. La ley es referente a todos los flujos de residuos. Entendemos que esta ley habrá que transponerla en un periodo relativamente corto mediante Real Decreto, concretamente a los neumáticos fuera de uso, y sí introduce muchas modificaciones que vienen traspuestas de directiva europea. Mucho mayor control, calidad de datos por parte de los sistemas colectivos, mayores volúmenes y incentivos en el reciclado y la valorización del neumático, del residuo, y como comentaba, una desincentivación de las valorizaciones energéticas. Bueno, se puede decir entonces que en lo que se refiere a esta nueva ley de residuos, habrá nuevas oportunidades
para potenciar el sector. El sector actualmente pues, está viviendo estos cambios importantes, pero esta nueva ley traerá consigo esas nuevas oportunidades. A ver, esperemos que sí. No, en cualquier caso, es un sector que ya está muy maduro. La capacidad instalada, la capacidad industrial para gestionar este residuo es muy extensa, de un gran volumen en todo el territorio nacional. Me atrevo a decir que es de los pocos flujos que gestiona anualmente volúmenes por encima de la responsabilidad que tenemos que asumir. Es decir, va más allá de lo que la propia ley exige, y lo que sí que puede facilitar, y ya cito casos muy concretos como la determinación del fin de condición de residuo, el facilitar y mejorar la capacidad que tienen los gestores a la hora de comercializar los productos que obtienen a partir de un residuo. Bueno, entonces está claro que una nueva ley viene reforzada de alguna forma, ¿no? Y estas oportunidades, sin duda, se van a dar, ¿no? Por Porque, supuesto. pues, claro, todo sea para mejorar no solamente el tratamiento del neumático, sino que fomente un poco, pues, de cualquier estas nuevas tipo de tecnologías. residuo. Sí. Bueno, pues le vamos a pasar la participación a Fernando Burgar. En agosto, leo literalmente, en agosto de 2020 se publicó un Real Decreto, el 731-2020, mediante el que se modificó la normativa que ha venido regulando desde 2005 la gestión de los neumáticos fuera de uso. En este sentido, ¿qué valoración se hace desde el Ministerio de los resultados conseguidos con su aplicación de esta anterior ley? Sí, pues, muchas gracias. Efectivamente, en los años 18 y 19 se constató entre gestores, entre productores y también entre las administraciones competentes a nivel de comunidad autónoma la existencia de desajustes y de problemas en el funcionamiento de la gestión en general, ¿no? Con dificultades y problemas específicos y concretos. Entonces, en aquel momento, lo que se acordó y se estableció como oportuno fue llevar a cabo una revisión puntual de la normativa que regula la gestión de los neumáticos, identificando una serie de puntos como prioritarios para su modificación. Eso se modificó en ese Real Decreto y realmente la impresión nuestra es que esas mejoras o esos cambios han sido positivos, es decir, de hecho, los problemas o las inquietudes o las dificultades que se venían registrando en estos dos últimos años pues no se constata como tal. También es cierto que han sido años especiales por su desarrollo, pero en definitiva sí estamos bastante contentos, ¿no? Es decir, ha habido cambios importantes, como fue, por ejemplo, la incorporación al sistema de gestión de los neumáticos de gran tamaño, entre los mayores de 1.400 milímetros, con lo cual la totalidad de los neumáticos que se generan ya se gestionan mediante procedimientos comunes. Se redefinió, por ejemplo, la responsabilidad de gestión que corresponde a los productores, aclarando que su responsabilidad alcanza hasta el momento en que el neumático que pusieron en su momento en el mercado pues es gestionado en su totalidad, es decir, que habrá neumáticos que deben ser gestionados varias veces en función de que vuelvan como recauchutados o como segunda mano vueltos al mercado. Por ejemplo, se ha introducido la definición para cada sistema colectivo de cuál es su responsabilidad de gestión para cada año y a nivel de cada comunidad autónoma, con lo cual también, digamos, clarifica el funcionamiento. Se ha establecido un sistema de información de tal manera que en este momento todos los operadores, todos los gestores y cualquier persona interesada en el mundo de la gestión del neumático fuera de uso tiene a su disposición toda la información pública en un sistema de información que está publicado. Se clarificó el funcionamiento de los centros autorizados de los CAT, de los desguaces, en cuanto a la gestión de los neumáticos, de los puntos limpios. Es decir, se introdujeron una serie de mejoras que realmente entendemos que fueron muy discutidas, muy analizadas y consensuadas, y que realmente, es decir, estamos pues bastante satisfechos con los resultados que estamos viendo en estos dos últimos años, ¿no? Acaba de mencionar el tema de las autonomías. Normalmente se están derivando muchas decisiones directas de la autonomía. Se aplican leyes que luego la interpretación va a depender mucho de cada autonomía. En este caso, el neumático pasa lo mismo. La autonomía está recibiendo
esta nueva ley, pero luego la aplicación va a depender de... ¿Esto no puede afectar un poco a...? No, bueno, vamos a ver, es decir, efectivamente la ley establece un marco general, es la ley, bueno, y como todas las leyes en nuestro país, pues su aplicación y su aplicación concreta está derivada a las comunidades autónomas, pero en este caso concreto existe, digamos, una norma intermedia que es el Real Decreto que regula específicamente la gestión de los neumáticos fuera de uso, donde a su vez establece cuál es y define y concreta para el ámbito del neumático cuál es la forma en que debe llevarse a cabo esa gestión, ¿no? Eso establece un marco general para el conjunto del territorio y, evidentemente, sí es cierto que cada comunidad autónoma debe aplicar, digamos, a efectos de autorizaciones, a efectos de control, digamos, el desarrollo práctico, pero de un marco ya común específico para el ámbito del neumático, ¿no? De alguna forma se prevé evitar grandes diferencias, ¿no? Claro, en ese sentido. Evidentemente, claro. Es decir, precisamente esa es la razón de que haya un Real Decreto específico que, bueno, que constriña y que defina y que marque cuáles son los ámbitos de actuación posible, ¿no? Le vamos a pasar la palabra a Óscar Bas, como decimos, en representación de ADINE, que representa a los importadores, distribuidores de neumáticos, de talleres de neumáticos. Óscar, ¿cómo recibe la asociación esta nueva ley de residuos? Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a TNU la invitación a este foro para hablar de la nueva ley de residuos que se aprobó recientemente. Bueno, volviendo un poco atrás, como decía Fernando, el Ministerio, cuando observó que había un problema en el año 18-19, a raíz un poco de las comunicaciones que le hacíamos de las entidades, y una de ellas era nuestra asociación, de todos los problemas que había en el sector, en la gestión de los residuos, sí que es cierto que la Administración pues citó a todos los actores que intervienen dentro de la gestión de los residuos y se puso manos a la obra en trabajar en un Real Decreto exprés o un Real Decreto puntual para de alguna forma mejorar todas aquellas cuestiones que en su momento, pues porque habían pasado ya muchos años y no se habían tenido en cuenta, pues había que subsanarlas o darles una solución lo más pronto posible. Sí que es cierto que de la asociación estamos contentos en el sentido de lo que se ha recogido en la nueva ley de residuos. Es cierto que en cuanto a la afectación que tienen a nivel distribución, prácticamente no se ha tocado nada de lo que venía ya legislado, publicado o establecido en la anterior Ley 22/2011, que venía precedido de la directiva del año 2018. Pero una de las pretensiones que sí que es cierto que el Ministerio ha tenido en consideración, y en eso estamos muy contentos, era sobre todo a raíz de las campañas que hemos hecho, que hemos llevado a cabo desde ADINE, conjuntamente con los sistemas integrados de gestión, con SINUS y TNU, con respecto al tema del fraude, ¿no? que nos afectaba de manera muy directa, ¿no? Veíamos que productores de neumáticos importaban o ponían en el mercado neumáticos sin contribuir a sus obligaciones medioambientales, a sus obligaciones financieras. En este sentido, desde las pretensiones que hicimos desde la asociación de incrementar el régimen sancionador o la potestad sancionadora, porque no olvidemos que el neumático fuera de uso, es un residuo no peligroso y, por tanto, dentro de la estructura de infracciones o sanciones muy graves o leves, siempre estará considerado como una infracción grave. En la anterior Ley 22/2011, las sanciones por una infracción de cualquier tipo estaba estipulada de 901 a 45.000 euros en función de la proporcionalidad, y sí que es cierto que el Ministerio ha atendido esa petición que hicimos desde la asociación y ha incrementado, o mejor dicho, ha duplicado las sanciones. Ahora cualquier infracción que acometa un productor de cualquier tipo, que ahora comentaré alguna, que se ha introducido, ¿no? Pues ya oscila de 2.001 a 100.000 euros. Esto, de alguna forma, también pone de relieve a que aquel productor del producto que cometa alguna infracción, pues ya lo va a tener un poco más complicado, ¿no? En ese sentido, también faltaba por definir de alguna forma un tipo dentro de las infracciones, y el Ministerio ha tenido también esa petición, ha introducido un tipo donde cualquier comercialización de un producto, en este caso en nuestro sector como el neumático, sin contribuir a esas obligaciones financieras u organizativas y financieras establecidas en la responsabilidad ampliada del productor, pues serán de alguna forma tipificadas con una sanción grave, ¿no?
Y además de ello también, otra de las cuestiones que estamos muy contentos es que no se recogía tampoco de alguna forma esa graduación, porque hemos visto en los últimos años cómo diferentes actores o productores han cometido diferentes infracciones y bueno, se ha sabido, y con cantidades muy elevadas, ¿no? Estamos hablando de cantidades bastante importantes y, sin embargo, a nivel administrativo, que el Ministerio ahí sí que es cierto no tiene competencia en materia sancionadora, sino que son las comunidades autónomas, pues veíamos con cantidades bastante elevadas, infracciones o sanciones o multas que podían ser, en este caso, muy irrisorias. En este sentido, ahora mismo, con la modificación también que ha hecho el Ministerio de la potestad sancionadora, si un productor del producto incumple sus obligaciones y la sanción, o mejor dicho, el beneficio que obtiene es mucho mayor de la sanción que se le impone, en este sentido se podrá verse, que me corrija Fernando, duplicado en el doble del beneficio que haya obtenido. Esto también es importante resaltarlo porque entendemos también que de esta forma muchas empresas de alguna forma ya no intentarán saltarse a la torera la ley. Luego sí que es cierto que como decía Javier, la ley 7/2022, esta nueva ley, incorpora todas aquellas obligaciones que vienen estipuladas en la Directiva 2018, donde ahora mismo pues, todos los productores a través de los sistemas colectivos pues, tendrán que, de alguna forma, tener un mayor control, una mayor transparencia, y en ese sentido estamos muy contentos con todo lo que se ha llevado a cabo en la nueva ley. Bueno, evidentemente hablas de fraude, que quizás lo que entre los tres estaréis de acuerdo en que es lo primero que hay que parar para seguir adelante y avanzando en este tratamiento del neumático usado. Y bueno, pues es importante lo que cuentas, además, teniendo en cuenta que esta nueva ley va a afrontar bastante de cara, ¿no?, todo ese proceso Y perdóname un inciso que se me olvidaba, también es importante resaltar que a raíz de la modificación del Real Decreto que se produjo en el año 2020, ahora mismo todos los productores, llámese importador, fabricante o adquiriente intracomunitario, tienen que hacer un trámite complementario, es decir, tienen que inscribirse en un registro de productores y suministrar aquella información de la puesta en el mercado en el año natural con respecto al año siguiente. Y por primera vez también el Ministerio, a diferencia de las comunidades autónomas, sí que tiene potestad sancionadora para aquellos productores que no se inscriban y que no suministren esa información. Será el Ministerio, de alguna forma, quien pueda establecer o imponer esas sanciones. Entonces, las reformas que se están aplicando son importantes en este sentido, sobre todo en el sentido del control, que claro, todo bajo control mucho mejor se podrá llevar adelante. Volvemos con Javier de Jesús. En el artículo 18 de esta nueva ley señala que queda prohibida la destrucción de excedentes de productos no perecederos. Hablamos, por ejemplo, de textiles, aparatos eléctricos, juguetes, por ejemplo. En el caso del neumático, que no caduca, es una expresión que lo he aprendido hace poco. Todos pensábamos a lo mejor que el neumático, por fecha de producción, tenía unos años, se rumoreaba también, rumores de que a los 5 años, 8 años a lo mejor, como mucho, habría que sustituirlo porque el neumático no caduca. Entonces es un elemento importante saberlo porque bueno, pues tiene muchísimas otras aplicaciones como estamos tratando hoy en el neumático reutilizado o el neumático fuera de uso. Como decía, en el caso del neumático que no caduca y era muy común destruir productos obsoletos o con fechas de fabricación de varios años, esta ley lo prohíbe. ¿Qué se hará con ellos? Reutilizarlos. Sí, bueno, además de reutilizarlo, claro, pero... A ver, históricamente sí ocurre en los fabricantes, en los distribuidores, partidas de neumáticos que se han quedado obsoletas, que se han quedado en las estanterías, no han tenido venta en un periodo relativamente corto y a la hora de introducirlos en el mercado sí pueden suscitar un problema con el consumidor, no legal, porque como comentas, el neumático no caduca, pero sí de las necesidades o las exigencias del propio consumidor. Entonces, hemos venido viviendo cómo algunas veces estas partidas de obsoletos se solicitaba a través de plantas gestoras que se destruyeran. Esto incrementaba el volumen de residuo generado e impedía que un producto que es totalmente apto para ser usado lo fuera. Entonces,
entendemos perfectamente que un neumático nuevo que a lo mejor ya no cumple las especificaciones que el propio fabricante puede considerar óptimas para su comercialización, quisiera destruirlo. Este artículo 18 de la ley lo que permite, o lo que obliga, mejor dicho, a estos productores es que estos neumáticos se tendrán que vender, neumáticos y cualquier otro tipo de residuos, has mencionado juguetes, textiles, Sí, o bien se vendan con descuento, bien se donen, o bien mediante cualquier otra modalidad sí se puedan incorporar al mercado como productos, se les dé uso antes de que se conviertan prematuramente en residuo. Entonces, dado que ya se recoge a través del PEMAR unos objetivos medioambientales que obligan a los productores, por ende a los sistemas colectivos, a obtener unos porcentajes de recuperación, preparación para reutilización, reciclado y valorización, el que estas partidas de neumáticos nuevos que no han sido vendidos en un cauce normal, un retail normal, sí puedan añadirse al mercado y venderse como o bien neumático de segunda mano o con otras características distintas, pero dándole la posibilidad de ser usado como producto. Bueno, esta nueva ley prohíbe efectivamente el desecho, la destrucción de estos neumáticos. ¿Y antes qué se hacía con ellos? ¿Qué proceso llevaban anteriormente a esta ley? Se destruían, como te comento, se trituraban y después se hacía una separación de componentes para su valorización material o se utilizaban troceados como combustible para valorización energética en cementeras. Entonces, a ver, la jerarquía de residuos nos ordena, porque no es, en primer lugar, que reduzcamos en la medida de lo posible, de hecho se fijan porcentajes de reducción, que reutilicemos, una jerarquía además, como comento, que hay que seguir en escala, un reciclado de los componentes de los productos, de este caso de estos residuos, y por último una valorización térmica como última alternativa. Estos neumáticos nuevos, como te comento, se destruían, se rompían y se utilizaban o bien para valorizaciones materiales o para valorizaciones energéticas, cuando perfectamente, y se me ocurre, podrían haberse utilizado para recauchutarlos. Claro, pues ahora con esta nueva ley que se desarrollarán todavía más posibilidades para estos neumáticos. Hablaré un poco de ello porque es infinita casi la utilización que se le puede dar a un neumático usado, aparte de como neumático. Nos encontramos además en una situación en el mercado muy peculiar. El volumen de carcasas que hay ahora mismo disponibles en el mercado se ha reducido ostensiblemente. La elevación de los precios del neumático nuevo, el alargamiento de la vida útil del neumático por parte del consumidor está haciendo que se reduzca la disponibilidad que tienen las fábricas de recauchutado de carcasas aptas, y subrayo aptas. No cualquier carcasa sirve para ser recauchutada, tiene que ser examinada de una manera muy, muy profesional para que este neumático tenga las garantías suficientes como recauchutado para volver al mercado. Entonces, estas partidas de neumáticos que no han llegado a rodar nunca perfectísimamente podrían dedicarse a la industria del neumático recauchutado, cumpliendo todas las especificaciones que tiene que cumplir esta carcasa. Entonces, su destrucción tiene que ser la última alternativa. Seguiremos avanzando en el foro de hoy sobre esta utilización o reutilización del neumático, porque tú nos acabas de hablar de ahora incluso de neumáticos que no se han usado, o sea que, y si a eso le añadimos lo de que no caducan, pues entonces su vida es mucho más prolongada. Vuelvo con Fernando Burgat, de Miteco. La nueva ley facilitará alcanzar los objetivos de PREMAR, que es el Programa Estatal de Prevención de Residuos, o de su futura modificación para realizar al menos el 15% de los neumáticos recogidos con el fin de destinarlos a recauchutado o a segundos usos? Bueno, evidentemente la nueva ley, y no solo la nueva ley, sino el nuevo Real Decreto que habrá que desarrollar para la aplicación concreta de esta ley en el ámbito del neumático, obviamente va en línea o debe ir en línea con los objetivos previstos establecidos en la ley, que como se comentaba antes, uno de ellos es precisamente el fomentar la reutilización y el volver o el priorizar los primeros puestos en la pirámide de la jerarquía de los residuos, ¿no? Es decir, dándole importancia a esto, ¿no? Y por tanto, bueno, pues confiamos en que sea así. Es cierto que es verdad que el neumático preparado para la reutilización
pues tiene problemas en el acceso al mercado por razones de competencia con neumáticos nuevos de bajo precio. Es decir, realmente no solo depende, digamos, bueno, pues de la actividad de las empresas dedicadas a esta preparación para la utilización, sino también del conjunto de las circunstancias del mercado, donde efectivamente pues, compiten con neumáticos de muy bajo precio que vienen pues, de otros países o de Asia, etcétera, y hace que efectivamente pues, su competitividad sea difícil. Pero evidentemente entiendo y pensamos que efectivamente la nueva ley, el nuevo Real Decreto, bueno, y el PEMAR, que en este momento también está en proceso de revisión, pues deberá encajar en las cosas para que obviamente los objetivos que se establezcan en preparación para la reutilización, pues efectivamente sean objetivos cumplibles y realizables, ¿no? Es complicado afrontar estos neumáticos que vienen, digamos, del continente asiático, con un precio, efectivamente, como bien comenta, muy competitivo. Esta nueva ley nos habla de una reutilización, menos un 15% del neumático. Está, por supuesto, el neumático nuevo reclamando lo suyo como neumático nuevo desde el Ministerio. ¿Es fácil controlar todo esto o resulta bastante complicado? Bueno, es decir, hombre, yo creo que una de las claves que efectivamente en las que insiste la ley, y yo creo que es posiblemente uno de los cambios sustanciales y al cual se hacía antes referencia, es precisamente todo el tema de la mejora de la información, la mejora de la transparencia, es decir, en cuanto al, digamos, a la evolución del mercado y el conocimiento de cuál es el funcionamiento, ¿no? Pero evidentemente, bueno, pues se está tratando y se trata evidentemente a través del registro de productores, pues se tiene un conocimiento mucho más preciso de cuáles son los productos que están poniendo en el mercado, es decir, de las declaraciones de los productores y bueno, de los nuevos compromisos que deben asumir los sistemas colectivos en cuanto a información y control de los datos, ¿no? O sea, importante la información, sobre todo. Siempre tiene que prevalecer ante muchos otros sistemas, porque bueno, que se esté informado, no solamente desde el usuario hasta el fabricante, hasta el que tiene que procesar todo esto, pues es importante. Óscar Bas, aquí decimos la libre elección del sistema colectivo ha sido una cuestión reivindicada históricamente por ADINE, entre muchas otras reivindicaciones que se realizan desde ADINE. En este caso, permite la nueva ley elegir libremente el sistema para la correcta gestión de los neumáticos fuera de uso, como ya recoge la directiva de 2018. A ver, la nueva ley de residuos, la 7/2022, en este sentido, con las obligaciones del productor, se queda tal y como estaba anteriormente, la 22/2011, y como venía precedida en la anterior directiva 2008. Es decir, dentro de las obligaciones del productor, esto es algo que viene reflejado en tanto la ley 22/2011 como la actual ley, el productor del producto puede ver ampliada su responsabilidad y de alguna forma está obligado a responsabilizarse, ya sea total o parcialmente, de la organización de la gestión de los residuos, pudiendo establecer que sea el distribuidor quien comparta dicha responsabilidad. Es decir, aquí está abriendo el melón de que el distribuidor tiene la potestad o la capacidad de gestionar también los residuos a través, evidentemente, de estar adherido a un sistema integrado de gestión, un sistema colectivo de responsabilidad ampliada. Esto es algo que ya se recogía y se sigue recogiendo. Nosotros desde la asociación, y el Ministerio lo sabe, cuando hubieron todos estos problemas hace unos años, pusimos encima de la mesa que esto sería una solución muy válida. Sí que es cierto que no se ha recogido o no se recogió en la modificación puntual, la modificación express del Real Decreto, que se publicó en el año 20, en agosto, pero esperamos que de cara a la modificación o actualización del Real Decreto pudiera recogerse, porque ya la propia directiva europea lo recoge y también sigue recogiéndolo la ley de residuos. Entonces, de alguna forma entendemos que facilitaría de alguna forma toda la gestión del ciclo de uso de vida útil del neumático y, por tanto, de una correcta gestión y una correcta organización de todos los residuos. Nos acabas de comentar esa
digamos, esa participación o esa colaboración entre el fabricante y el distribuidor. Ya se hacía antes, ahora, se va a hacer ahora, se va a seguir haciendo, pero ¿hay alguna capacidad o mejora, una posibilidad de mejora todavía en esta relación que hay entre fabricante y distribuidor con esta nueva ley, aunque, a pesar de que ya se siga haciendo? Al final, el distribuidor, como decía en el foro que estuvimos ayer, es el eslabón intermedio dentro de la cadena de suministro y dentro de la cadena de valor. Ya la propia definición de productor del producto afirma que el productor no es solo el que fabrica o el que importe, sino el que venda. Por tanto, la figura del distribuidor es una figura que es muy importante dentro de la gestión de los residuos. El Ministerio lo sabe, existe un Real Decreto de aparatos electrónicos que ya recoge la figura del distribuidor como productor del producto. Entonces, si venimos de una directiva europea del año 2008 que se reflejó en la 22-2011, en la que se ha derogado actualmente, y ya viene recogiéndolo la propia directiva actual, la 7-2022, que se aprobó el sábado pasado, pues evidentemente entendemos que es importante que el distribuidor pueda de alguna forma responsabilizarse también de la gestión de los residuos, al igual que lo hace el fabricante o lo hace el propio importador. Esto puede implicar, además, que tanto el distribuidor como el fabricante desarrollen nuevos proyectos o nuevas formas de trabajar para asumir esa relación con el residuo, ¿no? Ese trato del neumático reutilizado. Al final, el fabricante en su vida diaria necesita al distribuidor y el distribuidor necesita al fabricante. O sea, tienen una relación directa y eso no va a desaparecer. La patata caliente ahora mismo está en el Ministerio. Sé que no es fácil tampoco, pero es evidente que la ley lo recoge. Y si lo recoge la ley, la pretensión o nuestra petición siempre va a ser, de alguna forma, mejorar la calidad del mercado y la gestión de los residuos para que, de alguna forma, no haya ningún problema como ya vivimos hace unos cuantos años. Vuelvo con Javier de Jesús. Antes Óscar nos ha mencionado el fraude que existe en como existe en la mayoría, ¿no?, de sectores y de segmentos del mercado. En este caso, Javier, ¿qué papel tiene el registro de productores en la lucha contra el fraude? A ver, el registro de productores ha sido fundamental. Era una reclamación que teníamos histórica durante años, el poder desarrollar un control sobre quién y cuánto estaba poniendo en el mercado anualmente. Hasta la modificación del Real Decreto 731 del año 2020, el control de la puesta en el mercado por parte de los productores es de los sistemas integrados de gestión, pero claro, nosotros no disponemos de capacidad de conocer qué empresas están trayendo estos neumáticos y si todas están declarando. Era, por tanto, competencia de las comunidades autónomas investigar e inspeccionar si toda la puesta en el mercado se estaba declarando y estaba cubriendo su responsabilidad ambiental. La introducción, mediante este Real Decreto del Registro Nacional de Productores, lo que ha permitido es que el propio Ministerio se implante como un actor, además, fundamental para desarrollar ese control de puesta en el mercado con una información ajena a lo que son los sistemas colectivos, tanto de quién y cuántas unidades comercializa anualmente en España. Eso corrige un volumen importante de fraude. El hecho de introducir a una figura institucional como puede ser el Ministerio pone las orejas muy tiesas a algunas empresas defraudadoras o presuntamente defraudadoras. Y sí hemos visto en estos 2 primeros años que, y además lo puede corroborar Fernando, que se ha incrementado la declaración por parte de los productores. El introducir también en ese Real Decreto la responsabilidad de la preparación para la utilización en los sistemas ha reducido también esos excesos de volúmenes que recogíamos respecto a lo que se nos declaraba, pero considerábamos que todavía quedaba una vía de escape, una fuga de agua, que era la comercialización de neumático online. Esto, y hay que aplaudir al Ministerio, se resuelve en esta nueva Ley de Residuos, publicada la semana pasada, a través de un párrafo muy sencillo en la definición de productor de producto. Introduce que en el caso de comercialización de neumáticos por empresas
extranjeras, en terceros países o de otros estados de la Comunidad Económica Europea que utilicen herramientas digitales. Todos conocemos cuáles, Amazon, AliExpress, etcétera. En el supuesto de que estas empresas no cumplan con sus responsabilidades medioambientales, habrá de ser la herramienta digital, el vehículo digital utilizado, quien deba asumir esa responsabilidad subsidiariamente. De ese modo, se cierra ya otra nueva alternativa o vía de incumplimiento de las responsabilidades medioambientales por parte de ciertos productores. Entonces, creemos que estas modificaciones, tanto las que introdujo el Real Decreto de 731 del año 2020 como esta nueva ley, va a corregir las distorsiones que había en el mercado de puesta en el mercado de productos que no cubrían su responsabilidad ambiental y además haciéndolo extensivo a cualquier tipo de producto y de residuo, no únicamente del neumático. Pequeño aparato electrodoméstico, que era un problema muy grave en la importación vía online, y otro tipo de residuos que ya están regulados mediante sistemas colectivos, pero que no cumplían con sus responsabilidades medioambientales, dado que se comercializaban mediante esta vía y eran muy difíciles de controlar. Bueno, aprovecho para hacer la palabra a Fernando, porque según nos comenta Jesús, parece ser que el canal Internet es un canal fácil para introducir en los mercados, no solamente en nuestros, sino en todos los mercados, productos que se saltan algunas leyes o algunas reglas. Desde el Ministerio es complicado controlar esto. Esta nueva ley que ahora refleja un poquito este control que se tiene que hacer, en este caso del neumático usado, desde el Ministerio, ¿cómo se afronta esto? Bueno, yo quisiera, en primer lugar, digamos, el poner de manifiesto una situación, y es que el sector del neumático es de los mejores sectores en cuanto a gestión de residuos. Es decir, que realmente si comparamos los porcentajes de neumáticos que se ponen en el mercado y los comparamos con los neumáticos que son gestionados adecuadamente, realmente estamos, el sector como tal está en los niveles altos en comparación con otros residuos de envases, de aparatos eléctricos, etcétera. Es decir, que realmente el sector viene funcionando y ha venido funcionando muy bien. Es verdad que es cierto que ha habido y hay una serie de, digamos, de lagunas o de puertas que ha habido que ir identificando, cerrando y concretando, ¿no? Hemos comentado ya algunas de ellas y efectivamente una de las más difíciles, porque efectivamente la globalización y el mercado electrónico supone, digamos, grandes posibilidades para digamos, o nuevos ámbitos para el ámbito del comercio, que ha habido que afrontar y que efectivamente esta modificación en la ley es una buena manera para digamos, poder empezar también a cerrar esa puerta, ¿no? Bueno, la mejor manera yo creo que tenemos en este momento es el registro de productores, donde efectivamente ya están identificados y están incorporados pues algunas de estas herramientas informáticas y se han declarado en el registro de productores, de tal manera que se conocen y se identifican quiénes son los que están operando y qué cantidades de productos están poniendo en el mercado, ¿no? Es decir, todo eso nos da nuevas oportunidades y nuevas herramientas para efectivamente terminar de taponar esos nichos, esos agujeros que suponían, digamos, o que pues introducían algunos pequeños fallos en el funcionamiento general del sistema, ¿no? Bueno, Óscar, aprovecho también para lanzarte esta cuestión también desde ADINE, ¿cómo se contempla este mayor control a través de la venta online de neumáticos? Hemos mencionado a empresas gigantescas, importantes, como Amazon o AliExpress, que ofrecen este producto, que yo creo que, como bien decía Fernando, no solamente, y Jesús, no solamente es el neumático, ¿no? Hay otros muchos elementos, pero el neumático tiene una particularidad, y es que necesita una mano de obra o un profesional o un taller donde montarlo. Entonces yo creo que ahí, no sé si me equivoco o no, pero es un freno a esta facilidad de utilizar la vía online, digamos, para la venta. Bueno, nosotros desde la asociación, desde hace muchos años, antes de la incorporación o la creación del registro de productores, veníamos observando entre Signus, CNU y la asociación que había muchos productores, algunos productores que no cumplían con sus obligaciones medioambientales y veíamos una inoperatividad por parte de las administraciones, no estoy hablando del Ministerio, sino por parte de las comunidades autónomas que tienen la potestad sancionadora, ¿no?
Entonces, en ese sentido, nos veíamos un poco desangelados porque las administraciones no ponían toda la carne en el asador para de aquellas denuncias que tanto los sistemas colectivos como la asociación de alguna forma presentamos ante las comunidades autónomas. Los productores que no cumplían con sus obligaciones o presuntamente no cumplían con las mismas, pues no llevan a cabo las acciones o actuaciones pertinentes. Esa petición del registro de productores fue algo que demandamos desde los sistemas colectivos y de la asociación ya por el año 2016 y la verdad es que estamos muy satisfechos que el Ministerio lo haya incorporado porque de alguna forma ahora mismo hay un mayor control de toda la información, como decía Fernando, de la gestión de los residuos, porque de hecho el Ministerio pues ya elabora un informe que recoge el propio Real Decreto en su modificación, en el 731, y los productores ya están más alertas o están más al tanto de que si incumplen pues pueden verse sancionados, ¿no? Entonces, partiendo de la base que era necesario, lo que pasa también es que, de alguna forma, y el Ministerio lo sabe, desde ADINE también hemos planteado que el Ministerio colabore también con el Departamento de Aduanas para que haya también de alguna forma un intercambio de información y en ese sentido se acote más, aún si cabe, aquellas empresas que introducen neumáticos en el mercado y puedan, de alguna forma, que el Ministerio tenga ese control, ¿no? Eso también sería bastante importante y el Ministerio lo sabe. La cuestión de las empresas que introducen neumáticos por carretera, ¿no? Ya es un poco más complicado llevar a cabo un control tan exhaustivo, ¿no? Como de la otra forma sí que es más fácil a través de aduanas. Pero, ahí está el SEPRONA. Claro, ahí está el SEPRONA. Pero en ese sentido creemos desde ADINE que el registro era necesario, es muy importante que se haya incorporado y estamos viendo cómo los productores, esto tuvo su inicio el año pasado, pero ya poco a poco ya se van familiarizando. Sí que es cierto que para ellos resulta un poco enfarragoso, ¿no? Un trámite administrativo más, pero ahí estamos las asociaciones para informarles y asesorarles de cuándo tienen que hacerlo, cómo tienen que hacerlo y en tiempo y plazo. Y bueno, yo la verdad es que agradezco al Ministerio que a raíz de todo lo haya incorporado pronto y en ese sentido consideramos que el fraude se ha podido reducir en bastante medida y ello lo podemos ver también un poco de las memorias tanto de Signus como de TNU, que ya no hay esa diferencia o ese diferencial entre lo que le declaraban los productores y luego lo que recogían, ¿no? Bueno, pues es evidente que controlar este sistema de distribución es importante, ¿no? Sobre todo para el fabricante, para la gran empresa y sobre todo para el cliente final y para el comercio o el taller que al final tiene que hacer la labor. Tengo aquí una cuestión un poco, no sé si llamarlo escabrosa o preocupante o que se pueda analizar o resolver de alguna forma para Fernando, para el Ministerio. Digo que en España hay cientos de miles de vehículos de las distintas administraciones y muy pocas montan neumáticos recauchutados. Otros países de nuestro entorno, como Italia, cuentan con una ley que obliga a un mínimo de un 20% de neumáticos recauchutados en la flota pública. ¿En nuestro país hay prevista alguna ley similar para paliar un poco estas diferencias con los otros países europeos? Bueno, es decir, digamos, en el ámbito del neumático como tal, específicamente no existe, digamos, esa previsión. Sí es cierto que en la Administración hay normas que regulan la contratación pública ecológica, la contratación pública verde, donde efectivamente se incentiva el aprovechamiento o el mejor aprovechamiento de productos reutilizados con la idea precisamente de coadyuvar o de ayudar a la reducción de la generación de desperdicios y esa filosofía como tal existe y está generalizada. Es cierto que no hay una norma específica que imponga un determinado porcentaje de neumáticos de segunda mano recauchutados en los vehículos, digamos, de titularidad pública, ¿no? Y hay algo que está previsto cambiar esta actual normativa. Pues no lo sé, pero vamos, luego en este momento a corto plazo entiendo que no, pero vamos.
sería un buen Pero revulsivo. obviamente siempre es algo que puede estar encima de la mesa y algo sobre lo cual se puede lógicamente plantear y trabajar, ¿no? Te iba a preguntar que cómo se veía desde TNU esta cuestión. Sí es cierto que la competencia a la hora de comprar o dar uso a productos obtenidos a través de un residuo está transferida a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas llevan más de una década hablando de la compra verde, de los servicios públicos dar uso a todo tipo de productos obtenidos a partir de un residuo, plásticos, papel, maderas, neumático, pero la realidad es que no acaban de cristalizar esas compras verdes. Sí ha habido alguna comunidad autónoma que dio un paso al frente tratando de forzar el uso de neumático recauchutado en vehículos de titularidad pública. Después estas iniciativas judicialmente fueron hacia atrás. Sí sería interesante que no fuera únicamente en el caso del neumático recauchutado, también en los productos obtenidos, granos y polvos de caucho en su uso en distintas actividades, campos de hierba artificial, carreteras, etcétera. Entendemos que sería fácil, muy fácil, mediante sistemas de puntuación, introducir productos reciclados para la contratación y construcción de una carretera, pero no acaba de cuajar el que se pueda forzar o obligar el uso de estos productos obtenidos a partir de un residuo. Entiendo que Europa sí tiende a que esto cristalice, a que esto ocurra. Creo recordar, no hace mucho, creo que fue hace la Agencia de Residuos de Cataluña, fijó unas cuotas mínimas, unos porcentajes mínimos de uso de residuo de demolición y construcción en las obras civiles de titularidad pública. Entonces, en todos los flujos de residuos, por parte de la Administración, sí se puede hacer más. En la legislación que tenemos actualmente, tanto nacional como autonómica, se habla de fomento, de incentivación, no deja de ser un poquito un brindis al sol, si no tratamos de fijar cuotas, y cuotas además obligatorias. Entonces, yo creo que si es posible, no debemos de ser demasiado ambiciosos, podríamos empezar por porcentajes pequeños. Insisto, la Agencia de Residuos de Cataluña ha empezado con un 5% de residuo de demolición y construcción en obra pública, y sí sería un incentivo y una mejora para obtener además unos objetivos que después nos exige la propia Administración, tanto de reciclado como de reutilización. Pero bueno, démosle tiempo. Aprovecho, Fernando, porque con este traspaso de competencia que se le da a cada comunidad autónoma de interpretación de esta nueva ley del residuo, sí sería posible que por parte de la comunidad autónoma que lo desee o que quiera hacerlo pueda incrementar ese uso del neumático reutilizado para sus vehículos de utilización pública. Perfectamente, claro que sí. Vamos, es decir, digamos que puede hacerlo sin ningún tipo de limitación, no tiene limitación y tampoco tendría por qué establecer, yo entiendo, ningún tipo de normativa especial, simplemente incorporarlo a su procedimiento habitual de trabajo. Óscar, desde ADINE, que reivindicáis, como decimos, un montón de cosas sobre el neumático, ¿este tipo de utilización en la administración pública lleva algún tipo también de reivindicación? ¿Cómo lo veis desde la asociación? Hombre, yo me gustaría contar una anécdota, porque creo que también es importante. Recuerdo un concurso que hace un par de años se publicó en el Boletín Oficial del Estado de una administración pública, no recuerdo si era de la Guardia Civil o no recuerdo exactamente de dónde era, pero era algo que no especificaba si dentro de ese concurso de suministro de neumáticos se refería a neumático nuevo, neumático recauchutado o no, y bueno, hice una llamada, ¿no?, también de alguna forma para ver si podía interesarle a nuestros asociados poder participar en ese concurso. Y recuerdo que le hice la pregunta a esa administración de si también contemplaban el neumático recauchutado y me dijeron que ni por asomo. Me sorprendió mucho.
Y de hecho llamé al anterior jefe de servicio del ministerio antes de que estuviera Fernando y le conté esa anécdota. Digo, me acaba de sorprender, digo, porque vosotros del ministerio fijáis los objetivos del PEMAR, pero sin embargo luego la administración de alguna forma no lo cumple. No apoya. O no apoya esas medidas. Entonces, de alguna forma es curioso, ¿no? Vamos encaminados a una economía circular, a la Agenda 2030, y todo sobre el papel está muy bonito, ¿no? Entonces, pero de alguna forma, si luego las administraciones, o mejor dicho, las comunidades autónomas, no cumplen con esos objetivos, pues difícilmente se podrán cumplir esos porcentajes que vienen determinados en el PEMAR. Entonces, quería poner esa anécdota porque fue curioso para que bueno, el público y también Fernando, incluso Javier, vea cómo se ve dentro de la administración o dentro de una comunidad autónoma, se puede ver el tema de la preparación para reutilización, ¿no? Ya que lo comentas, aprovecho, esto ya es un interés casi personal. ¿Hay alguna comunidad autónoma que sea más favorable hacia el uso del neumático reutilizado? ¿Tenéis alguna conocimiento? Sí, claro, lo acaba de comentar Javier. Bueno, la Agencia de Residuos de Cataluña. Bueno, sí, en Cataluña, efectivamente. Sí, es una de las administraciones que sí que es cierto que está más implicada en materia de sostenibilidad. Por un ejemplo, hay alguna que otra, pero hay otras administraciones que todavía les falta algún recorrido que otro. Bueno, esperemos que con esta nueva ley de residuos, con las nuevas tecnologías que se están aplicando al neumático, incluso al neumático reutilizado, pues este factor cambie un poco, ¿no? Y se apueste más por ello. Para ir cerrando este foro, sí que me gustaría preguntaros a cada uno de vosotros, empiezo contigo, Jesús, ¿es satisfactoria esta nueva ley en general? ¿Hay algo que se debería contemplar también y que se debería haber añadido por vuestra parte? No, creemos que es adecuada. Es una transposición de la Directiva Europea 2018, introduce cambios beneficiosos para el sector, mayor transparencia, mayor calidad en el dato, mayor control, eso nos beneficia a todos. Introduce conceptos como el fin de condición de residuo, mejoras en las políticas de reciclado y de reutilización. Bueno, por ponerle un pero, porque todas las leyes tienen sus luces y sus sombras, se han fijado, y lo hemos comentado antes de entrar, tasas impositivas a la eliminación y la coincineración e incineración de residuos, desde TNU y desde un ámbito totalmente particular. Entiendo correctísima una tasa de la eliminación. Es más, yo invitaría a que fuera más elevada, mucho más elevada. Estamos enterrando recursos, estamos condenando grandes superficies a vertederos sin ningún uso. Hay muchos estados ya no sospechosos de tener un buen carácter medioambiental, como pueden ser Finlandia, Suecia, Suiza, Japón, donde nunca se ha demonizado la incineración del residuo. Al contrario, es una muy buena política de generación eléctrica no contaminante. En España sí hemos demonizado esto y, sin embargo, no nos ha preocupado condenar estas grandes superficies a vertederos. En estos países que nombro prácticamente no existen los vertederos. Entonces, el fijar una tasa que grave la eliminación, totalmente a favor. Y además debería de ser más elevado. Pero en cuanto a la coincineración o incineración de residuos, fijarle una tasa, podemos también estar de acuerdo, pero discriminando y teniendo en cuenta que no todas las incineraciones o coincineraciones son iguales. Es más, en la nueva ley se recoge una graduación de la R1. R1, para quien no lo sepa, es una valorización energética. Hasta la anterior ley la R1 era única, valorización energética, punto. Y ahora sí se discriminan 5 tipos de valorizaciones energéticas distintas, en función de su eficiencia energética. No es lo mismo una incineradora que mete los residuos, genera electricidad, pero genera también un volumen importante de cenizas. Compararla con una pirólisis o compararla con la incineración o coincineración de residuos dentro de una cementera con alta eficiencia energética de estos residuos y además no generadora de cenizas. Entonces, sí deberíamos de discriminar y clasificar las distintas incineraciones y coincineraciones
y algunas sí puede tener algún tipo de tasa o gravamen, como una de las menos convenientes de las valorizaciones, pero otras quizás no. Voy un poco más allá. Países de nuestro entorno, por ejemplo, como pueden ser Portugal o Francia, ya han determinado que en un porcentaje el residuo de neumático que se introduce dentro de un horno de cementera no es una valorización energética, sino una valorización material. El neumático, dentro de sus componentes, lleva metales, aceros, que si no entran junto con el neumático como combustible, hay que añadirlos con escorias de pirita y con otras materias primas. Es decir, el neumático no solamente es un combustible, sino que está aportando materias primas a la fabricación del cemento. Entonces, ya se ha determinado que porcentualmente, en el torno del 20-24%, los neumáticos introducidos en un horno de cementera son una valorización material. Entonces, estoy hablando en este caso, en el de la cementera, que no solamente no habría que gravarla, sino que incluso a lo mejor habría que premiarla, ¿no? Sí, a ver, está haciendo una gran labor y está sustituyendo una materia prima original por un residuo. Entonces, ahí sí que tenemos que ser, y probablemente se haga, dado que hay que embarcarse ahora en el Real Decreto que regule los neumáticos fuera de uso, sobre esta discriminación entre incineraciones, coincineraciones y qué tipo de incineraciones. Madre mía, has hecho un speech final estupendo y hemos aprendido un montón de cosas con esta última valoración. Fernando Burgán, representante de la Administración, esta nueva ley de residuos, ¿la veis fácil, la veis completa? ¿Se podría haber añadido algo más? Bueno, yo creo que lo importante de la ley, entre otras cosas, es que obedece a la necesidad de transponer una directiva comunitaria. Es decir, por tanto, digamos, el marco general de la ley es el marco de la directiva comunitaria. Es decir, estamos obligados como Estado miembro de la Unión Europea a incorporar a nuestra normativa nacional, digamos, las normas que se establecen en el ámbito de las directivas. Y eso es una de las cosas que hace, ¿no? Evidentemente se ha ido a más y se ha avanzado en una serie de cosas, pero yo creo que realmente, es decir, en ese aspecto, bueno, la ley incorpora, pues yo creo que, bueno, todo lo que ha sido posible incorporar. Evidentemente la legislación y máxime las leyes pues son fruto de acuerdos y de pactos que se establecen en el ámbito parlamentario y obviamente pues bueno pues se trata de avanzar al máximo, pero obviamente, digamos, dentro de un consenso entre las fuerzas que intervienen, ¿no? Con independencia de eso, y es un poco lo que quería hacer mención, es que en este momento, una vez publicada la ley, lo que procede es desarrollar y establecer el Real Decreto específico que va a trasladar esa ley al ámbito del neumático, ¿no? Es decir, para eso se va a elaborar un nuevo Real Decreto que sustituya al Real Decreto del año 2005, al 1619 del año 2005 y al del año 2020. Es decir, va a ser un Real Decreto nuevo expreso ayer precisamente ha empezado el plazo para la recepción de propuestas de las asociaciones y de los sectores y de las personas interesadas, de tal manera que ya está abierto, digamos, el buzón de sugerencias en la web del Ministerio y, por tanto, estamos empezando ya a trabajar en la redacción de ese Real Decreto, ¿no? Ese Real Decreto tiene que estar aprobado tal como establece la propia directiva y la propia ley antes del 5 de enero del año 23 y, por tanto, digamos, tenemos un tiempo relativamente limitado, pero para trabajar y para trasladar precisamente al ámbito del neumático pues todas esas planteamientos, todos esos requisitos y obligaciones nuevas que impone la ley y que evidentemente pues tenemos que tratar y lógicamente desde el ámbito del Ministerio pues lo llevaremos a cabo como hasta ahora, pues contando con la colaboración y la participación de todos, pues tratando de buscar puntos de entendimiento y puntos de encuentro entre posiciones que en muchos casos pues son muy dispares y muy distintas, ¿no? Lo cual hace que, bueno, pues en ocasiones nadie se quede plenamente satisfecho, pero obviamente, digamos, nuestra obligación y nuestra tarea es que la norma que salga
pues recogiendo y dando respuesta a los problemas que afectan al sector y que pueden contribuir a mejorar su desarrollo, pues sea, o goce del máximo consenso entre todas las asociaciones y todos los sectores empresariales que intervienen, ¿no? Pues, me temo que la Administración va a tener trabajo con todas las nuevas tecnologías que están llegando, aplicadas sobre todo al neumático, para ir añadiendo modificaciones. Si me permites decir que el plazo que se abrió ayer termina el 21 de mayo para presentar propuestas y comentarios. Por lo tanto, es decir, animo a todos animo a todos a que en ese plazo participen ya, porque evidentemente cuantas más propuestas, ideas y comentarios se reciban, pues más enriquecedor será el proceso de elaboración de la nueva norma, ¿no? Óscar, nos hemos quedado sin tiempo, pero brevemente, por parte de ADINE, esta nueva ley, ¿la veis bien? ¿La veis completa? Sí. Veo que ya estás tomando nota de lo que se está diciendo. No, estaba riéndome porque Fernando acaba de soltar una exclusiva. Lo que pasa es que como estamos en plena feria, pues evidentemente no nos habíamos enterado de que ayer se publicó por parte del Ministerio de la Subdirección para presentar esas propuestas por parte de entidades que lógicamente vamos a hacer. Como decía Fernando, la nueva ley de residuos al final no deja de ser un cortapega de la Directiva 2018. Lo que pasa que sí que es cierto que se han introducido algunas mejoras donde era necesario llevarlas a cabo, como las que he comentado, por ejemplo, en el tema del régimen sancionador. Por parte de nuestra asociación, y que vamos a hacerlo, y ya lo hicimos en su día, vamos a volverlo a hacer, entendemos que el distribuidor tiene que tener su parte en la gestión del residuo, porque así lo refleja la directiva y así lo ha recogido la ley, aunque venía anteriormente. Y bueno, pues vamos a trabajar también con el Ministerio en hacerle ver que esto es necesario y que de alguna forma ayudaría a que la organización de la gestión del sector del neumático pues fuera mucho mejor. Entonces, a partir de mañana no, que es sábado, el fin de semana. El lunes estamos. Pero la semana que viene ya empezamos a trabajar. ¿Tienes pocas ganas de trabajar? Bueno, pues no me queda más que despedir a nuestros invitados de hoy. Hemos afrontado esta nueva ley de residuos y su impacto en el reciclado del neumático fuera de uso. Javier de Jesús Landesa, director operativo de TNU, Tratamiento de Neumático Usado. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias a todos los asistentes y a vosotros y a mis contertulios y mis acompañantes de esta mesa redonda. Fernando Burgaz, jefe del área de Subdirección General de Economía Circular, también en representación del Estado de Medio Ambiente, y MITECO, que es el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme a participar, gracias a TNU, gracias a los organizadores, porque evidentemente yo creo que es bueno siempre que haya foros donde pues, los sectores interesados, las asociaciones, las empresas tengan la oportunidad de intercambiar puntos de vista con la Administración, porque eso evidentemente enriquece y desde luego a nosotros, o a mí en concreto, me enriquece mucho. Y por tanto, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y de escuchar opiniones y comentarios, ¿no? Un placer, además, si todo el mundo hace como yo, que aprendemos un montón de cosas todavía, pues mejor. Óscar Val, secretario ejecutivo de ADINE, muchas gracias también por tu participación. Gracias a ti, gracias a TNU, gracias a Javier, que de alguna forma me comentó de participar, y bueno, sobre todo gracias a Fernando por estar aquí hoy, porque es importante también que el sector sepa lo que hace el Ministerio, y si es a través de un foro de este tipo, pues muchísimo mejor, ¿no? Entonces, nada, muchísimas gracias a todo el mundo que ha venido hoy y nada, vamos a seguir con la feria, que bueno que sigue. Pues hasta aquí este primer foro, porque os recuerdo que ahora, a continuación, abordaremos un segundo foro en el que serán nuevas tecnologías y reciclado y valoración del neumático fuera de uso. Así que, pues, muchísimas gracias por asistir y un aplauso, por favor, para nuestros ponentes.